Bueno, hasta allí queda planteado un poco la discusión o el escenario en cuanto a la campaña de vacunación y a la logística que tiene que ver con esta campaña. Pero vamos a entender qué pasa con esta enfermedad, con el COVID, que vuelve a notarse en un incremento de casos sostenido. Vamos a tomar contacto con el móvil y le agradecemos mucho a María Laura Espadaro, infectóloga, que se ha tomado estos minutos en un día agitado para poder conversar sobre el COVID. María Laura, te agradecemos realmente estos minutos. ¿Cómo estás? Y bueno, y hablar un poco de esta situación que se está viviendo en Bahía. Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Bien. Sí, en Bahía y digamos, como dijeron, en la provincia y en el país se está viendo el aumento de casos. Ya se veía un poquito un brote de enfermedades respiratorias que empezaba en el mes de septiembre, cuando tuvimos esos casos sobre todo aumentados de influenza, de gripe. Y bueno, ahora sumados a los casos de COVID que están apareciendo, bueno, nada, empieza un poquito la alerta, que en realidad nos sirve para empujar un poco lo que venimos diciendo de que la gente dejó de vacunarse lamentablemente este año, cayó mucho la vacunación y eso un poco nos pone en esta situación que estamos ahora. O sea, ¿se puede hablar de una nueva ola? ¿Es un rebrote? ¿Cuál es el término adecuado para describir el escenario que tenemos? Sí, es una nueva ola. En realidad, ya desde finalizado el invierno, lo que empezó a pasar es que la vigilancia de COVID se incorporó con el resto de la vigilancia de las enfermedades respiratorias. ¿Qué les quiero decir con esto? Ya no se cuenta el COVID por separado. Si bien tenemos un poco de información de los casos, ya muchas personas que tienen síntomas de COVID no se hisopan por los distintos criterios, porque fue cambiando el criterio de diagnóstico, entonces no son números absolutos. Obviamente, si aumentan los casos, uno ve que se mueven los números, pero nosotros sabemos que ese 100 y pico que tenemos ahora en la ciudad no es real, porque tras ese número hay muchos más positivos, porque los ambulatorios prácticamente no se están hisopando. Entonces ya no se dejó de contar como en aquella época que estábamos con una vigilancia sumamente estricta sobre el COVID, sino que está dentro de las enfermedades respiratorias. Básicamente se vigilan los casos graves y los casos que aparecen en las personas de riesgo, que hoy por hoy son los que tienen criterio de hisoparse. Es decir, que Pero el bueno, rebrote... si esto nos está anunciando... Sí. Sí, decime. No, digo, el rebrote es todavía más importante de estos números que estamos viendo. Sí, totalmente, sí. Por eso les digo que no nos tenemos que dejar llevar por el número como durante toda la pandemia, que era algo tan estricto porque estábamos muy encima de los casos, sino que nosotros tenemos que saber que ahora por cada caso denunciado probablemente haya 5 o 6 casos más, porque hay muchas personas que están en sus casas y no se hisopan, básicamente porque no hay criterio y porque las obras sociales, la mayoría ya no están cubriendo los hisopados. O sea que hay muchas personas que por clínica ya se consideran que están con un cuadro respiratorio y se les indica el reposo y nada más. Ahora, ¿hay una variante nueva? ¿Ha mutado el virus? ¿O esto tiene que ver estrictamente con lo que mencionabas de que ha caído la vacunación? Sí, en realidad los factores se juntan, ¿sí? Ustedes piensen que estamos en una situación donde van cayendo los anticuerpos en la comunidad porque muchas personas han pasado más de 6 meses sin ponerse refuerzos de vacunas. Hay muchas personas que se quedaron con la segunda, tercera dosis, algunos con cuarta, pero la mayoría ya cumplimos más de 4 meses de la vacunación y no hemos llegado con el refuerzo a tiempo, digamos. O sea, es medio lamentable que se salga a vacunar cuando ya empieza el rebrote. O sea, no pasa nada porque los casos... La mayoría de los casos son leves, realmente no tenemos casos graves como al principio de la pandemia. Pero esta insistencia en la vacunación debería ser previa, digamos, porque ya se venía viendo el bajo índice de vacunación que había y cuántas personas tenían el esquema incompleto. Así que, bueno, nunca es tarde para mejorar las cosas, pero bueno, ahora pasa un poco lo que pasó a fin del año pasado. No sé si ustedes se acuerdan, en diciembre, las colas para vacunarse, cuando empezamos con las exigencias del verano y de los viajes y demás. Y bueno, es una pavada, porque esto en realidad hay que hacerlo, la vacunación tiene que ser preventiva, no reactiva a una situación que está pasando. O sea, todos tenemos que mantener nuestros esquemas de vacunación para que las cosas se mantengan más estables y no pase lo que pasa ahora, que bueno, vamos a llegar a las fiestas con este brote de COVID, porque además, recuerden, ¿no? Está el Mundial de por medio, muchas reuniones, fin de año, bueno, siempre es una época propicia para que esto pase. ¿Cuántas dosis tienen que tener la población en general, más allá de los que tienen, si se puede discriminar también poblaciones de riesgo, pero cuántas dosis, cuántos refuerzos hay que tener a esta altura del año?
Y 4/5, o sea, las personas de riesgo tendrían que estar poniéndose ahora la 5ª dosis, y el personal de salud y el personal esencial. La mayoría de nosotros tenemos 4ª dosis y ahora nos estaríamos colocando la 5ª. Y después, los que quedaron con 3ª dosis y pasaron más de 4 meses, se tienen que colocar la 4ª dosis, que es el refuerzo. Así que todos deberíamos andar entre las 4ª y 5ª dosis colocándonos ahora. Y es poca realmente la población que llega con ese esquema completo, ¿no? Admitís que hay un relajamiento, ¿no? Si se quiere. Sí, sí, yo creo que como mucho la gente llegó hasta la 3ª dosis. Después de ahí en adelante se dejaron de vacunar. Y lamentablemente estas vacunas que tenemos para COVID son efectivas, pero los anticuerpos no duran para siempre. Entonces, donde empieza a caer el nivel de inmunidad de la población, empieza a circular el virus, como nos está pasando. ¿Y cómo se vive esto puertas para adentro de los centros de salud? Digo, ¿se nota el impacto? Todavía no, pero ¿ustedes lo viven con cierta impaciencia por lo que pueda llegar a pasar? No, en realidad, porque ya desde hace más de un año que el virus empezó a mostrar otra característica y la mayoría de los cuadros son leves y están en la calle. Pero bueno, el sistema de salud está al borde del colapso porque hay muchas cosas que quedaron mal después del COVID y no se pudo todavía solucionar esas cuestiones. O sea, ¿qué te quiero decir? Los hospitales están sumamente ocupados, o por lo menos yo hablando del hospital municipal y lo que es el hospital público, sin el COVID. Y en este momento en el hospital hay 7 pacientes con COVID internados, no por criterios de gravedad de enfermedad, sino por otras comorbilidades que tienen los pacientes que requieren estar internados. Y eso no mueve la aguja hoy por hoy, porque no es que la mayoría de los pacientes que están en el hospital tienen COVID, pero el hospital está crítico por otras cuestiones, o sea, nunca se logró bajar esa demanda excesiva de internación que tenemos desde la pandemia. Así que estamos todos medio saturados, pero porque la situación en general, más allá del COVID, está mal. Es complejo realmente el escenario, lo venimos también mostrando desde aquí, ¿no? La crisis que está atravesando el sistema de salud. Ahora, vos lo marcabas, ¿no? Se vienen las fiestas y otra vez volvemos a esta situación similar. Qué doloroso, ¿no? Que lleguemos a este punto, que seamos un poco, si se quiere, hijos del rigor en cuanto a la vacunación. Sí, en cuanto a la vacunación y a los cuidados, yo te voy a decir una cosa. Yo no tengo un hijo que tiene ciertas características especiales, así que no tolera mucho los festejos, con lo cual el festejo del Mundial lo vi medio de lejos. Pero ustedes todos vieron el conglomerado de gente que fue el festejo del partido. Yo lo único que pregunto es si ahí no había gente con síntomas. Seguro que había gente con síntomas. El problema no es que volvamos a la vida normal. Todos queremos y necesitamos volver a la vida normal. Pero lo que tenemos que hacer es que si estamos con síntomas, quedarnos aparte. O sea, si la persona que está con síntomas deja de concurrir a esos lugares donde están los conglomerados de gente, la cosa va a andar mejor. Pero lamentablemente, más allá de lo de la vacunación, que como vos decís, no tenemos que esperar al momento de crisis para ir a vacunarnos, sino que tenemos que tenerlo previamente, hoy por hoy lo importante es eso. Si vos tenés una reunión de fin de año, si justo es el partido de Argentina y están los festejos, o son los festejos de Navidad, Año Nuevo, lo que sea, y estás con síntomas, no vayas. O sea, simplemente es que una persona se aparte para que el resto esté bien. Si no, va a empezar esto a circular en mucho más medida, porque como te digo recién, la mayoría de los casos ahora son un resfrío, o sea que no te impide salir de tu casa. Seguramente vas a poder agarrar un pañuelo y te vas a poder ir a festejar sin problema, pero eso genera que de un caso salgan 10 y eso es lo que está pasando en este momento. Claro, y se desparrama y tiene más posibilidades de llegar a gente más vulnerable. Laura, la verdad te queremos agradecer estos minutos, ha sido muy clara, muy didáctica también para entender el mensaje, que es importante hacer foco, ¿no? En completar los esquemas de vacunación y en mantener las medidas de prevención, porque la pandemia claramente, definitivamente no pasó y sigue estando más que nunca. Laura, infectóloga del Hospital Municipal, te agradecemos muchísimo. Bueno, gracias chicos, les mando un saludo.